¿A qué se refiere con estática? Se refiere considerando cuando la sumatoria de fuerza es igual a cero, ¿cierto? O sea, el cuerpo no se encuentra, está sometido bajo fuerzas, pero estas fuerzas dentro del cuerpo se anulan, ¿sí? O sea, en relación al cuerpo se anulan. Bien, así que, primero que todo, vamos a revisar este ejercicio que es típico, yo lo he visto en controles del FIS, está en un libro igual. Así que, bueno, les doy 5 minutos para que lo revisen ustedes y ahí revisamos otro ya. Que la idea es lo que también eh, ustedes vayan soltando la mano, ¿ya? Así que revísenlo y a las 4 lo hacemos. Vamos a resolverlo ahora. Bueno, dice que la ilustración 1 muestra un bloque de masa 15 kilogramos en reposo. Me pide entonces calcular la magnitud de las tensiones considerando que las cuerdas son ideales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que son ideales? Que estas no presentan masa, ¿ya? Así que no va a afectar, o sea, son cuerdas, no sé, bueno, son cables ideales, ¿cierto? No van a sumar masa al sistema, por ende no van a tener peso. Ya. ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, primero que todo, podemos centrarnos en este punto. ¿Por qué este punto? Porque en este punto es donde confluyen todas las fuerzas del ejercicio. O sea, si se fijan, si yo dibujo un sistema de referencia justo en este punto, XY, acá vamos a tener la tensión debido a esta cuerda, llamémoslo T1, la tensión por esta cuerda, llamémosla T2, y tensión por esta, ¿cierto? T3. Bueno, T1, ¿cierto? Va a ser la misma tensión que se siente acá, y T2 va a ser la misma que se siente acá, ¿cierto? Y además, si yo tomo este bloque, bueno, este bloque además va a sentir T3, ¿cierto? Pero además tiene su propia masa, por lo tanto tendría su fuerza de peso hacia abajo. Ese sería, por así decirlo, el diagrama de cuerpo libre para el bloque. Entonces para este caso solamente tiene componente en el eje Y, ¿cierto? Porque en el eje X ni siquiera hay movimiento ni nada, sino que no lo vamos a considerar. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero que todo, este ángulo de acá, porque dado este sistema de referencia, este ángulo de acá tiene que repetirse, ¿cierto? Bueno, al menos en este caso, ese ángulo se va a repetir en esta parte de acá. Entonces aquí estarían los 30 grados y acá estarían los 45 grados. T3 no importa porque está apuntando justo hacia abajo, así que lo voy a asumir. Bueno, se asume que está apuntando hacia los menos I. Ya, entonces vamos a analizar el punto, como ya habíamos dicho, para el punto P, para P, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, primero que todo, tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Porque no hay movimiento, o sea, esto está en reposo. Bien. ¿Qué tenemos en el eje Y? Bueno, tenemos la componente de T1, la componente de T2 y tenemos T3, que está justo en el eje Y. Por lo tanto, de acá obtenemos menos T1 por coseno de 30 más, espérense, no, espérense, esto es eje Y, no, perdón, esto es eje Y. T1 por seno de 30 más T2 por el seno de 45 menos T3. Y esto todo igual a 0. P es solamente el punto de acá,
este punto donde en realidad confluyen todas las fuerzas. ¿Sí? Estamos analizando esa parte. Ya, eso en el eje Y. Ahora en el eje X también vamos a tener fuerza y también tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, en el eje X tenemos T1, la componente de T1, que en este caso es negativa porque apunta hacia los menos negativos, así que tendríamos menos T1 por el coseno de 30. Y para el otro caso tenemos T2 por el coseno de 45. Para este caso de acá esto es igual a 0 solamente, no hay componente del cuerpo. Ya. Entonces de acá que obtenemos, bueno, tenemos tres incógnitas, ¿cierto? Tenemos tres incógnitas, dos ecuaciones, así que hay un problema ahí, necesitamos ocupar otra ecuación más para poder determinar uno de esos valores. ¿Y cómo lo hacemos? Con lo que ya habíamos escrito acá arriba. ¿Sí? De acá, del análisis de la masa, obtenemos que para sumatoria en el eje Y, aquí solamente tenemos componente en el eje Y. Esto va a ser igual a 0. Y acá tenemos T3 menos la fuerza de peso. Así que aquí sencillamente obtenemos que T3 es igual a la fuerza de peso, ¿sí? La cual es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Bien, así que ordenando las ecuaciones, vamos a obtener que T1 por el seno de 30 más T2 por el seno de 45 es igual a T3, que es igual a M por G. Y la otra ecuación sería menos T1, bueno, T1 menos coseno de 30 más T2 por coseno de 45. Y esto es igual a 0. Ya. Bueno, seno de 45 y aquí tenemos un sistema de ecuación. ¿Sí? Seno de 45 y coseno de 45 son iguales, o sea que para las dos ecuaciones, tanto esta como esta debiesen ser iguales. Por lo tanto, si multiplicamos una por menos 1, la de abajo por ejemplo, después sumamos, vamos a eliminar un término. Así que aquí tendríamos T1 por seno de 30 más T1 por coseno de 30 igual a mg. Así que esto sería T1 seno de 30 más coseno de 30 igual a mg. Así que ahí obtenemos cuánto sería el valor de T1. Y ahí está. Bueno, con este valor se puede determinar cuánto vale T2 simplemente reemplazando en alguna de estas ecuaciones. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Ya, gracias. ¿Los demás? ¿Todo bien? Si tienen dudas, por último, interrumpirme simplemente. A mí me da lo mismo. Ya, así que esto, bueno, después ustedes ahí pueden reemplazar los valores y ahí prueban cuánto les da. Ya. Y así obtienen también T2. Así que pasemos a otro ejercicio.
Y ahora vamos a hacer los ejercicios que tiene el profe en esta diapositiva, así que si que lo hicieron, díganme, por ejemplo, ¿hicieron el 3? Ya, entonces vamos a hacer el 3. Lo mismo, 5 minutos para que lo revisen, para que lo hagan ustedes, y ahí revisamos, ¿ya? O sea, a las 16:15 lo revisamos. Ya, entonces, veamos, dice que el sistema mostrado en la figura está en equilibrio. Ya, entonces me pregunta cuánto medirá el dinamómetro, sí, o sea, esta cosita de acá. ¿Cuánto medirá el dinamómetro si las unidades son newton? Bien, de nuevo, si está en equilibrio indica que no se está moviendo el sistema, que está sin aceleración. Y me imagino que hay que asumir que estas poleas son ideales también. ¿Qué significa que son ideales? Que tienen, bueno, tienen masa despreciable, ¿sí? Y tampoco tiene, está afectada por algún tipo de roce. Bien, analizando un poco esto, bueno, podemos darnos cuenta de que en el dinamómetro está siendo afectado por dos fuerzas. O sea, primero que todo, tenemos esta esfera que va a sentir cierta tensión, que va a ser, ya vemos la T1, ¿sí? De esta misma manera, esta otra tiene una fuerza o está sintiendo una fuerza igual a T2, ¿sí? ¿Qué pasa? Que esta fuerza T1 se siente acá también, ¿cierto? Justo en esta parte de la polea se va a sentir T1 y acá también T2. Luego, esta fuerza la polea se transmite, por lo tanto, para esta parte de acá también se va a sentir esa misma fuerza T1, igual acá. Y luego llegamos al dinamómetro donde, claro, va a sentir T1 y va a sentir T2. Eso, por ahora. Ya. ¿Qué más? Bueno, a este punto podríamos analizar eh, el dinamómetro. Me imagino que tenemos que asumir que tampoco tiene masa o algo así, por lo tanto, esto no tiene nada, ¿cierto? No es un instrumento ideal también. Así Disculpa. que, ¿aló? Sí, mira, espera, que no sé cómo explicarlo. En las T que escribiste a la derecha, ¿Mm? de la bolita de la derecha es T2, y la de arriba, ¿por qué es T1? Ah, ¿por qué me equivoqué? Ahí está, sí, gracias. En realidad quizá lo escribí y como me queda feo parece un uno. Sí, gracias igual. Ah, ya, gracias. Ya te doy, ahí sí. Ya. Así que en realidad, bueno, ¿qué les puedo dar como resumen en este caso para el tema de las tensiones? Bueno, las cuerdas lo que hacen es transmitir la fuerza, ¿cierto? Y las poleas lo que hacen también es transmitir la fuerza, ¿cierto? Pero también cambiar su dirección. Entonces, ¿qué siente el dinamómetro? Bueno, siente T1 y T2, ¿sí? Hacia distintos lados. Así que analicemos qué pasa en el dinamómetro para ver qué es lo que está sintiendo, ¿cierto? Bien, a ver.
Oh, está interesante esto. A ver, ¿qué va a sentir el dinamómetro? Claro, son iguales, sí. Las fuerzas son iguales. El módulo. ¿Qué son? Mm, mm, mm. Estoy pensando por si acaso. No. Uy, creo que nunca me haya enfrentado a este tipo de ejercicio. No, no, no puede medir cero. Disculpa, Andrés, ¿Sí? que yo antes, o sea, hace tiempo ya, había hecho estos ejercicios y en este caso, o sea, como lo asumí yo, es sumando ambas porque como el dinamómetro mide, o sea, te la entrega en newtons, pero en verdad lo que hace es medir la distancia que se desplaza ese cosito. Si estuviera ¿Ya? en reposo por la izquierda, sería T2 nomás, po. Pero como además tenemos T1, esa distancia aumenta en función de ambas, po, porque T2 lo tira para la derecha, pero como T1 lo tira para la izquierda, esa distancia se aumentaría en función de ambos. Es como si tomáramos un Claro. resorte con una mano y con el otro estiro, pero después lo tiro con la otra, se estira más, po. Entonces yo la sumé como que la diferencia de estas Sí, va a ser entiendo. la suma al fin y al cabo. Entiendo. O sea, sí, sí lo había pensado. O sea, estáis diciendo que, claro, estoy tirando por ambos lados con la misma fuerza. Por ende, la fuerza que debería sentir sería el doble de una masa. Pero no estoy Sí, tan seguro. No estoy tan seguro de eso. Porque, ¿cómo demostramos eso? Porque, claro, si analizamos, bueno, analizando T1 y T2, nos marca que da cero, pero claro, no puede ser cero porque aún así está sintiendo tensión. sí, ahí, si nosotros como asumiéramos, por ejemplo, que no existe T2 y que el ganchito estuviera como en la pared, ahí lo que me diría sería T1. Y en el otro Claro, caso contrario, de que T1 estuviera fijo y T2 estuviera solito, ahí marcaría T2, po. claro. Entonces la suma le puse eso. Ya, mira, no estoy tan seguro de eso. Y si fuera así, ¿cómo lo demostramos? A ver, tendríamos que... Hay que asumir una fuerza. Ya, ¿los demás tienen algún comentario? ¿Están de acuerdo con lo que dijo su compañero? ¿Qué creen? ¿Creen que es cero? No sé. ¿Y los demás? Oye, lo busqué y no, parece que no marcaría el doble, marcaría uno nomás, porque Eso es... ¿Mm? el ejercicio que hacen es, por ejemplo, asumir que el peso uno no existe, pero que si hay una cuerda que estuviera en una pared. Y en ese caso, como habría equilibrio de fuerzas en el X, la fuerza de la izquierda sería T1 nomás, pero es porque estaría en equilibrio y lo que marcaría sería solamente el T2, po. Entonces el de la izquierda cumple solamente la función de ser un soporte. Entonces no es como que ejercería fuerza. Mira, eso mismo me tenía duda. Claro, ¿por qué abarcaría las dos si se puede Sí, asumir sí. que un lado está firme?
Sí, sí. Eso está interesante eso, pero ¿por qué? ¿Por qué si estaría sintiendo de todas formas más fuerza? Bueno, como está en equilibrio, debes sentir solamente una, ¿sí? Sí, oye, que está entretenido el ejercicio. Claro. Ya los demás que piensan, pues comenten. Hola, disculpa, pero ¿por Hola. qué si no está en equilibrio no puede ser cero? Porque si T1 son 50 newton y T2 también son 50 newton, sacando como la masa por gravedad, ¿Mm? tienes que en el ganchito, donde está como en esa flechita, que T2, por ejemplo, avanza hacia la derecha de mi lado y T1 hacia la izquierda de mi lado. Entonces serían dos fuerzas opuestas o sea, con dirección opuesta. Entonces sería como 50 newton menos 50 newton y eso da cero. Ya, Entonces la mira, sumatoria sería cero. mira, es correcto el análisis si estamos considerando que está en equilibrio. Obviamente, si tú sumas todas las fuerzas que deberían estar afectando a este cuerpo, obviamente tiene que marcar cero. Eso es correcto. Ujú. Ahí no hay duda. El punto es que, imagínate el ejercicio antes de que tú dejes, imagínate que las dos esferas están, alguien la está sujetando y aún no se tensan. Si Ya. no se tensan, esta cosita de acá va a tener una distancia menor, así por así decirlo. Antes de que tú dejes soltando, esto de acá va a estar hacia acá, ¿cierto? El ganchito tiene Ujú. que estar más hacia adentro. Entonces, cuando tú sueltas, bueno, esto es dinámica, se estaría. eh, Tiene un resorte también, así que hay energía almacenada, pero este cuerpo empezaría a sentir tensión por ambos lados. Por lo tanto, esto de acá aumentaría hasta la posición que tiene ahora, y en esa posición se mantiene en equilibrio. Pero está en equilibrio, pero aún así va a marcar alguna fuerza, que ese es el punto. Y aún así tiene que marcar una fuerza, por eso no puede ser cero la fuerza que marca. Ah, ya entiendo. Sí, muchas gracias. Así que no puede ser cero la fuerza que marca. Por lo tanto, claro, ese es el punto. Hay que considerar, no, Luis Emilio no tenía razón. Hay que considerar que solamente este de acá está haciendo el trabajo de soporte, ¿sí? Y como es el soporte, lo único que va a sentir es T2, que va a ser la fuerza que lo va a estar moviendo, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que, bueno, T2, si analizamos la masa acá, esto no es bueno con este color, si analizamos la masa, está sintiendo la fuerza P. Por lo tanto, T2 menos Fp tiene que ser igual a m, bueno, a 0, ¿cierto? Porque está en equilibrio. Por lo tanto, tendríamos que T2 tiene que ser igual a la fuerza de peso. Y la fuerza de peso es 5 por G, ¿cierto? Que, bueno, sería aproximadamente 50 newton. Que esta sería entonces la lectura de este dinamómetro. ¿Se entiende? Entretenido. A mí me parece entretenido este tipo de ejercicio, ¿no? Donde hay que... Es sencillo, si se fijan, este desarrollo es sencillísimo, pero el punto es que llegar a cómo o qué hay que aplicar, eso es el punto entretenido. Ah, Newton metro. Oh, chuta, sorry, que yo estoy pegado con con un ramo, perdón, donde vemos torque a cada rato, así que estoy acostumbrado, veo Newton y pongo Newton metro. Claro, sí, no es trauma, si yo soy el ayudante, pero estoy acostumbrado. Ya, entonces en ese caso daría lo mismo si la pelota de la masa fuera distinto, sí. Oh, bueno, es otra pregunta interesante. Si está en equilibrio, eh, debiese ser, claro.
considerando que está en equilibrio. Aunque, en realidad, si son distintas, él no estaría en equilibrio. No podría ser, porque si, por ejemplo, la masa de la derecha fuese mayor, entonces el sistema no podría estar en equilibrio porque esta fuerza de acá sería mayor a la de acá, así que estaría acelerando hacia la derecha. Por lo tanto, yo creo que no podría ser ese el caso. ¿Ya? Bien, pasemos a otro. De la misma guía, a ver, hagamos este, el 4. El 4 se ve entretenido. Ejercicio 3. Ya lo mismo, 5 minutos para que lo vean y después lo realizamos. Ojalá aquí no me pegue tanto, así que disculpen. Y gracias a su compañero por la... No me acuerdo quién era, pero gracias por la participación. Así que a las 16:38 revisamos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, revisemos cuánto es que tiene que valer F. Y para eso vamos a analizar primero que todo la otra fuerza. ¿Ya? Así que, bueno, hace tiempo tampoco hago ejercicios de polea, pero veamos ahí qué se puede hacer. Ya, mira, lo primero que yo creo que hay que considerar para estos ejercicios es que, si se fijan, bueno, tenemos T5, que es la cuerda que está sujetando directamente la masa, así que podríamos partir por ese lado revisando. Y luego, si se fijan, T2, T3 y T1 están conectados, ¿sí? Por lo que el análisis de T4 queda, obviamente depende de las otras fuerzas, pero si queremos analizar cuánto vale F, me importa T1, T2 y T3, ¿cierto? Esas son las que me importan porque esas cuerdas están conectadas. Así que aquí yo estoy asumiendo de que T2 está, bueno, está pegado, por así decirlo, acá, ¿cierto? Está como sujetado. Bien, ¿qué podemos ver primero? ¿Cuánto vale T5? Eso ya lo estuvieron comentando. Si yo analizo esta masa, tengo que su fuerza de peso apunta hacia abajo y aparte está sintiendo la masa T5. Y en esta polea aquí se está sintiendo T5. Por lo tanto, la fuerza de peso, bueno, T5 menos la fuerza de peso tiene que ser igual a 0. Porque como me piden determinar esto para que esté en equilibrio, vamos a asumir de inmediato que está en equilibrio. ¿Sí? De acá lo que obtenemos es que T5 es igual a la fuerza de peso, lo que es igual a la masa por G. ¿Cierto? Así que T5 ya sabemos cuánto vale. Ahora pasamos al análisis de la polea. Ya vemos, no sé, la polea 1, que sería esta. Y en la polea 1 está sintiendo tres fuerzas, ¿cierto? Está sintiendo esta fuerza T5 y aparte, claro, está sintiendo T2 y T3, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, que esta polea lo que hace es distribuir, por así decirlo, la fuerza de T5, ¿cierto? Y como esto se considera todo ideal y bonito, bueno, lo que tiene que pasar es que T2, T2 más T3 tiene que ser igual a T5. Pero además, T2 y T3 son iguales, ¿sí? Por lo tanto, al ser igual, podríamos determinar una con respecto a la otra. En realidad, da lo mismo. Sabemos además que T2 tiene que ser igual a T3. Bueno, que claro, si somos más formales, podríamos decir que tampoco, también la polea no está en movimiento, por lo tanto, T2 más T3 menos T5 es igual a 0, que sería la sumatoria de fuerza, y esto va a hacer que T2 más T3 sea igual a T5. Luego, T2 tiene que ser igual a T3. Por lo tanto, si eso lo reemplazamos acá, vamos a obtener que T2, por ejemplo, por 2 tiene que ser igual a T5. Por lo tanto, T2 es igual a T5 partido en 2. Lo que sería igual a
mg partido. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende? ¿Todo bien? ¿Los demás? Ya. ¿Qué más podemos decir? Bueno, esta fuerza de acá es igual a T3, ¿cierto? Así que ahora vamos a analizar lo que sería la polea 2. ¿Qué siente la polea 2? Bueno, está sintiendo T3 y T1. Y debido a que, bueno, esto está en equilibrio y todo, ¿cierto? Tenemos que, y además que esto transmite la fuerza, tenemos que asumir que T1 tiene que ser igual a T3, ¿sí? Y además, si queremos ahora ya determinar la fuerza, sabemos que esta mano está sintiendo T1 hacia arriba y está aplicando F hacia abajo. Así que tenemos que T1 tiene que ser igual a T3 y que además F tiene que ser igual a T1. Por lo tanto, de aquí sacamos que F tiene que ser igual a T3 y T3 ya lo habíamos determinado, que sería entonces que T3 tiene que ser igual a mg partido onda. Disculpa, ¿Sí? me perdí. No caché el análisis de la polea 2. Ya. Ya repitámoslo. Bueno, si te fijas, esta polea, al menos para la parte que está conectada a estas cuerdas de arriba, bueno, T2, claro que está ejerciendo un peso hacia abajo en la polea, pero para lo que nos convoca, por así decirlo, que sería el movimiento de esto, o sea, la cuerda que está conectada, esto de acá únicamente siente T3 y T1, ¿cierto? Para esta conexión de la polea. Obviamente está T4 y T2, pero no nos va a hacer efecto, al menos para esta conexión. ¿Se entiende eso? ¿Por qué no? ¿Por qué T2 y T4 no hacen efecto? Bueno, porque T2 en realidad sería el soporte de esto. Y bueno, T2 lo que hace, ¿cierto? Es afirmar una parte de la cuerda acá, ¿sí? Si tú analizas como completamente las fuerzas que están afectadas a la polea, ahí sí tienes que asumir T4 y T2. Tienes que, por así decirlo, analizar todo. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer para poder determinar cuánto vale T4? Pero para el caso de ahora, eh, si te fijas, lo que me importa a mí es la conexión de este cable, de esta cuerda, que sería que, claro, aquí está T2, y en este lado de acá, esta polea está sintiendo T3 y T2 y T1, ¿sí? Que sería la misma conexión para poder llegar a F. Entonces, para ese caso, lo que a mí me importa es únicamente las que están conectadas. O sea, el cable conectado tiene T3 y T1, que pasan por dentro de la polea. Por eso yo solamente analizo esa parte. ¿Se entiende? Sí, ahí sí, ya estoy más claro. Gracias. Ya. Entonces, la idea es seguir la conexión. O sea, si tú pasáis la cuerda, pasa por acá, yo analizo esa conexión. Al menos para poder analizar cuánto vale F. Claro, para después ver cuánto vale T4, ahí sí tengo que hacer otras consideraciones. Por lo tanto, esta polea tiene conexión entre T3 y T1. Y estas tienen que ser igual. ¿Sí? No podrían en realidad. Recuerden que la polea lo que hace es transmitir una fuerza. Y esta fuerza, bueno, cambiar la dirección de la fuerza. ¿Cierto? Porque, claro, aquí se está tirando hacia abajo. Y la fuerza que siente acá es hacia abajo también. Entonces lo que hace es cambiar la dirección de la fuerza, pero no cambia cuánto es la magnitud. Al menos para estas poleas que son ideales. Por lo tanto, T3 tiene que ser igual a T1. ¿Sí? Y además, esta fuerza F, que es la que está ejerciendo la mano, tiene que ser igual a T1. Por lo tanto, tenemos que T1 es igual a T3 y que F es igual a T1. ¿Cierto? Y como F es igual a T1, podemos asumir que F es igual a T3. Y ya sabemos cuánto vale T3, ¿cierto? Que sería mg partido en 2. Por lo tanto, sabemos que T3 tiene que valer mg partido en 2. Lo que a mí me da sentido porque si se fijan,
En este tipo de conexión, o sea, solamente T2 y T3, esto lo que hace es dividir la fuerza, ¿cierto? Hace que lo que ZT3 sea la mitad. Luego, esta polea de acá lo único que está haciendo es transmitir esa fuerza que es la mitad. Por lo tanto, a mí me hace sentido que tenga que valer mg partido en 2. ¿Los demás cómo van? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ya. Ya, pues entonces, ahí estaría cuánto vale F. Y si, bueno, vamos al numérico, esto es sencillo porque 20, sería 20 por 10 partido en 2. Así que sería igual a 100. Listo. Ahora me piden también cuánto valen todas las tensiones. O sea, así que veamos eso. Bueno, T2 ya la tenemos. Valor de tensiones. T1 la tenemos, ¿cierto? Sabemos que T1, bueno, es igual a T3, por lo tanto sería T1 igual a 100. T2 es la que está acá. Ya la habíamos determinado, ¿cierto? T2 es igual a T5 partido en 2. Por lo tanto, vale 100. Siguiente sería T3, que ya lo habíamos determinado, bueno, vale 100. T4 aún no calculamos, lo vamos a hacer al tiro. Y por último T5, que ya lo habíamos determinado también, que era igual a 200. Nos falta T4. ¿Y cuánto va a valer T4? Bueno, en este caso, esta tensión de acá, esta tensión está sintiendo T1, T3 y T2. Por lo tanto, si hacemos el análisis de la sumatoria de fuerza, T4 es hacia arriba y esta tiene que ser igual a, bueno, esta es menos T1 que es hacia abajo, menos T3 que es hacia abajo, menos T2 que también es hacia abajo. Y como está en equilibrio, esto es igual a 0. Por lo tanto, T4 tiene que ser igual a la suma de T1 más T2 más T3, lo que sería igual a 300. Y ahí estaría. ¿Ya alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? ¿Les dio o no? ¿Les dio eso? Ya. Ya pasemos al último. Sí, bueno, yo creo que el último que alcanzamos a hacer. ¿Dónde estaban los ejercicios? Bueno. Ya hagamos el 6. El 6 se ve entretenido. T5. ¿Por qué T5 vale eso? Bueno, porque T5 solamente está relacionado al peso. ¿Sí? Si yo analizo acá, a la masa, aquí está. Tengo que T5 menos Fp es igual a 0. Por lo tanto, T5 tiene que ser igual a la fuerza de peso. Ya este último lo vamos a hacer al tiro entre todos ya. Bueno, quizás lo voy a hacer yo. A ver si alcanzamos a terminarlo. Bueno, dice que hallar la masa M1 si el sistema está en equilibrio. Además, el coeficiente de fricción es, bueno, me imagino que es fricción estática para la superficie y que M2 vale 20 kilogramos. Ya, esto está entretenido. El tuto me juega en contra, pucha. Que dormirse más temprano. Ya, entonces, ¿qué es lo que podemos analizar primero? Bueno, P2 está sintiendo una tensión, ¿cierto? Llamémosla T1. ¿Sí? Partamos de acá hacia arriba. Tenemos T1 y acá tenemos T2. O mejor llamémosla T2, sí, mejor, porque aquí tenemos masa 2.
Esta es masa 2, está sintiendo T2, ¿sí? Y esta polea 2 está sintiendo T2 también, ¿cierto? Por lo tanto, esto de acá transmite T2, así que aquí también debiese sentir T2. Por lo tanto, en esta parte de esta polea, ¿qué siente? T2. Bien. Acá tenemos entonces un T1 y tenemos un T1 acá. Y bueno, por último tenemos que esta masa tiene fuerza de peso y esta de acá tiene fuerza de peso. Está sujeta, ¿cierto?, a una superficie, por lo tanto tiene una fuerza normal. Y aparte tiene un roce, que es la que está impidiendo que se mueva, por lo tanto ese roce es contrario al movimiento. Y como esta cuerda de acá, T1 la está tirando hacia allá, la fuerza de roce debiese apuntar hacia el otro lado. Sería un FR. Ya. Listo. ¿Cómo se define la fuerza de roce? Para que partamos por eso. FR va a ser igual a un coeficiente por la fuerza normal. Por lo tanto, es necesario que analicemos M1 primero para poder determinar cuánto vale esta fuerza normal. Ya, así que para M1 tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y bueno, no hay movimiento en el eje Y, por lo tanto esto tiene que ser igual a 0. Así que aquí tenemos que la fuerza normal es igual a menos la fuerza de peso es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza normal es igual a Fp. Y eso es igual a M1 por G. Estaría entonces el valor de la fuerza normal. Así que, ahora, analizando la sumatoria de fuerza en el eje X, sabemos que la fuerza de roce menos... Luis, ¿ya calculaste cuánto tiene que valer la masa? 222, tanto. Yo creo que tiene que ser menos. Bueno, ya, entonces la fuerza de roce, pues, no sé qué está calculando. Ya, entonces esta FR está hacia la izquierda, así que hay error. Menos FR más T1, que sería la fuerza en el eje X que está sintiendo la masa. Aquí pongamos este puntito para que se note que es distinto. Y como se supone que hay que asumirlo en equilibrio, esto de acá va a ser igual a 0. Entonces de acá obtenemos que T1 tiene que ser igual a FR. ¿Y cuánto vale FR? Bueno, vale un coeficiente por la fuerza normal, que sería igual a M1 por G. Y ahí estaríamos la primera parte, el análisis para el cuerpo 1. T1 está acá, ¿sí? Así que bueno, ahora analicemos cuánto vale T2. Y ahí terminamos y sacamos cuánto es la relación entre ambos. Entonces para M2 solamente tenemos sumatoria en el eje Y, que sería igual a 0, porque está en equilibrio. Y de acá obtenemos que T2 menos Fp, en este caso ya pongámosle Fp2 para que no se confunda con la otra. Fp2 es igual a 0, por lo tanto mi tensión 2 es igual a Fp2, lo que es igual a 20 por 10, 200. Ya. ¿Qué es lo que tengo que analizar ahora? Bueno, esta T2 se transmite y se siente a esta polea, ¿cierto? Luego lo que me queda es analizar esta polea, y ahí puedo obtener la relación entre T1 y T2. Por lo tanto, ahora sí, para la polea,
para la polea. Tengo, bueno, 2T1, ¿cierto? 2 por T1 hacia la izquierda, porque están apuntando hacia la izquierda. 2T1 más T2. Y como está en equilibrio, tiene que ser igual a 0. Ya, a ver, bueno, voy a escribirlo un poquito más formal. Sumatoria de fuerza en el eje X tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Para la polea. Polea P1. Sí, P1. Por lo tanto, tengo menos 2 por T1, ya que está sintiendo esas dos fuerzas T1, más T2 igual a 0. Por lo tanto, de aquí obtengo que T2 es igual a 2 veces T1. Ya, pues aquí ya tengo la otra relación, así que basta con reemplazar. Reemplazando T1 y T2, obtenemos que 2 veces T1, bueno, 2 veces T1, que sería este mu por M1 por G, tiene que ser igual a 200. Así que despejando M1, que es lo que me están preguntando, ¿cierto? La masa, ¿cierto? A ver, sí. Despejando la masa, obtenemos que esto tiene que ser igual a 200 partido en G por 2 por mu. Así que esto es 200 partido en 10 por G. ¿Y cuánto valía mu? 0,45. ¿O no? Sí. Espérate, ¿por qué puse el G, no? Ya, ahí sí. ¿Y cuánto da esto? Bueno, eso es 20. Bueno, esto es 20. 10. 10 partido en 0,45. ¿Cuánto es? ¿Dónde está el MATLAB? 10 partido en 0,45. Ya está, sí, es lo que había dicho. Gracias. No es que no les creía. 22 por 22,22. Y esto es kilogramo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ups, ¿qué pasó? Ya. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algún paso para revisarlo? ¿O todo bien? ¿Todo claro? Bueno, entonces que le vaya bien, que les vaya súper. Nos estamos viendo la próxima semana. Que les vaya bien. Chao, muchas gracias. Chaito, que estés bien. Chao, chao.